Lo vamos a saludar a Mauricio Zabalza, que ya está en línea con nosotros, está en comunicación, es periodista en Nueva York y nos va a contar, bueno, cómo se está viviendo esta nueva ola de contagios, estos más de 50.000 contagios que se registraron en las últimas horas. Mauricio, ¿cómo va? Acá Gaby Michi y Paula Marusic, te saludamos. ¿Cómo estás? Paula, Gaby, querido, un gusto grande. Mira, lo que estaba diciendo Gaby es perfecto. Ayer empezó la vacunación justamente con los privados, que esto fue a corte y la corte lo desestimó. Lo mismo había pasado hace un tiempito atrás con aquellos empleados de la ciudad, con los bomberos, la policía y aquellos, por ejemplo, que están en la salud, que no se querían vacunar. De hecho, conozco casos de gente que está tan empecinada en no vacunarse que han perdido sus trabajos, algo realmente insólito se podría decir, y teniendo en cuenta que el 97, 98% de aquellos que fallecen lamentablemente son personas no vacunadas, realmente no se entiende. Lo cierto, bueno, que está realmente fuerte ayer en Estados Unidos, en todo el país, 245.000 casos, 1.300 muertos aproximadamente, es una media que tenemos casi todos los días, y bueno, y algunos estados más con menos. Nueva York ayer tuvo 60 y pico de muertos contra casi 50.000 casos, pero por ejemplo Michigan, que tuvo 6.000 casos, tuvo 112 muertos. Lo que hay en algunos lugares, la variante de Omicron, que hoy es la que prevalece en este país, realmente está fuertísima, ¿no? Claro. Gaby. Mauricio, te quería preguntar justamente, sí, en realidad, ¿por qué pasa esto en Nueva York? Digo, me imagino que tiene que ver con que tiene mucho turismo internacional y eso hace que la cepa Omicron haya ingresado quizás por más lados. ¿Cuál es la explicación que le encuentran? Mirá, cuando se largó la variante Omicron, el mismo Fauci y todos dijimos, esto ya está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Nueva York es un puerto de entrada. Y hay que tener en cuenta que la disparada de casos tiene que ver con el Día de Acción de Gracias, que fue el último jueves de noviembre, donde realmente la gente se movilizó en masa, en avión, en autobuses, todo el mundo se movió de estado por estado y hizo justamente que esta variante empezara a salir. A tal punto que ayer Fauci dice, de pronto no sería mala idea empezar a exigir la vacuna obligatoria también a los vuelos domésticos. Eso de pronto por ahí es una idea que me parece que no le va a venir muy bien a las aerolíneas, pero que va a parar un poco la cuestión del traslado del virus, porque la verdad hay muchos asintomáticos. De hecho, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, ya bajó la cuestión de los 10 días a 5 con aquellos que son asintomáticos. Pero bueno, se han cerrado muchas cosas. Por ejemplo, Radio City Christmas, que es el espectáculo que tiene 80 y pico de años, tradicional de New York, se cerró hasta el año que viene. Han cerrado justamente muchas de las obras de teatro de Broadway. De hecho, la celebración de Año Nuevo el día viernes va a ser solamente con 15 personas invitadas, con barbijo, vacunadas, y prácticamente va a ser virtual como fue el año pasado y no el millón de personas que siempre se esperan en Times Square, ¿no? Claro. Mauricio, eso quería repasar con vos porque, bueno, nos llegó alguna información respecto a que se han acortado los plazos de las cuarentenas. ¿Cómo quedó instaurado esto? Sí, quedaron con 5 días, pero atento, solamente para asintomáticos. No personas que tienen el virus, con asintomáticos. Y te cuento, los testeos están a la orden del día. Uno puede ver acá hay lugares por todos lados donde se puede testear, aparte también están las farmacias, y cuando uno quiere hacer, por ejemplo, una cita en la farmacia, por 3-4 días no consigue, tiene que ir a un testeo de los oficiales, y en los oficiales te encontrás con 100 cuadras de cola, con 0 grados, te cuento. Claro. Pero de cualquier manera la gente lo está haciendo porque obviamente, como te decía, se ha movido esta variante de una manera increíble, mucho más rápido que la Delta, y está haciendo bastantes estragos, y obviamente todos quieren volver a la normalidad, por eso la cuestión de los testeos, ¿no? Acá es como un clásico. Yo en una semana me hice 2 testeos y porque tuve gente cercana que se infectó, y uno dice, uno no quiere dejar de trabajar porque obviamente complica para la cuestión, ¿no? Que eso fue una de las cosas que dijo Biden, no va a haber parate de nada, ni siquiera de escuelas. Vamos a seguir con este virus, vamos a tratarlo, vamos a aislar gente, vamos a testear, vamos a dar vacuna, y esperemos que los 40 millones que no se han vacunado en este país se vacunen, porque evidentemente los números indican de que funciona, ¿no? Mauricio, te pregunto porque, bueno, vos mencionabas justamente esta medida que empezó a regir desde ayer, que los empleados de las empresas privadas tienen que tener la obligación de vacunarse, ¿no? Si no lo hacen, ¿es cierto que los sancionan, por ejemplo, con una especie de suspensión sin goce de sueldo? ¿Cuáles son las consecuencias si no se quieren vacunar? Así fue la cuestión con los estatales. Se suspendieron,
y le dieron un tiempo límite para que se vacunen, ¿no? Aquellos que no se han querido vacunar, obviamente pierden sus trabajos. Ahora, es insólito, ¿no? Gente que por ahí trabaja 20, 30 años en un lugar, ¿no? Policías, bomberos, de que no se quieran vacunar y que están con el trato con la gente, ¿no? Entonces, esta medida que hizo punta Nueva York, Bill de Blasio. Ahora, entra un nuevo alcalde, el 31 de diciembre cambia la alcaldía. Entra Eric Adams, un ex policía, y aparentemente, como es del mismo partido político, seguiría con las mismas cuestiones, pero bueno, veremos si hay algún tipo de cambio también, ¿no? Claro. Mauricio, ¿cómo es la situación de los menores? Recién Gaby nos contaba, muchísimos internados. Sí. ¿Esto también es por falta de esquemas de vacunación que se completan? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Lo que pasa con los menores, que muchos padres, incluso que se han vacunado, por ahí dudan de vacunar a sus menores. Esa es la cuestión, ¿no? Si uno mira los números, hay un 62% a nivel del país que se vacunó, ¿no? Pero si uno lo mira, por ejemplo, con mayores, estamos hablando de un 88% a nivel nacional. O sea, los mayores de 65 se han ido a vacunar. Pero los menores es más complicado porque obviamente en las escuelas tienen muchas burbujas y muchos han dicho, mira, no, por ahí no queremos, tenemos alguna restricción, pero yo creo que a la larga, me da la impresión, ¿no? A la larga, si siguen este tipo de variantes, van a tener que ser vacunados porque va a ser la única forma de vivir en los próximos tiempos. Se hablaba de que esto se acababa en el 2022. Bueno, ya están diciendo que no, de que esto posiblemente va a seguir algún tiempo más, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, muy interesante todo el panorama que nos traes desde allí. La verdad es que es muy impresionante lo que nos estás contando. Por un lado, la cantidad de contagios y por otro lado, la gente que rehúsa su puesto de trabajo, no le importa, prefiere ser despedida antes que vacunarse. Insólito. Increíble. Te mandamos un abrazo, gracias por toda esta información. Paula, Gaby, muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego.